A todos. Nada, vamos a dar comienzo a este conversatorio que estuvimos armando, que ahora les vamos a contar un poquito de qué se trata, que armamos desde la Comisión de Niñez. Me voy a presentar para quienes no me conocen. Yo soy Patricia Escariz, soy tesorera del colegio por segundo mandato consecutivo. Así que formé parte de la comisión anterior y ahora de esta comisión. Y estoy un poco acompañando lo que es este año la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. Bueno, nos están acompañando otras compañeras de la comisión, está Daniela Pedraza, la presidenta. Dani, estaría bueno que... Saludito. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. Nada, darles la bienvenida institucionalmente, contarles que estamos haciendo, la pandemia nos dejó este aprendizaje de vincularlos con colegas en los distintos temas a través de la virtualidad y que eso nos pone en contacto también con colegas de otras provincias. Acá en el chat van poniendo de dónde son, de otras provincias, de otros lugares más alejados y compartir nuestras experiencias moronenses del distrito. Muy orgullosa del trabajo de este grupo, les decía antes, que vienen consolidando. Nos reunimos allí por el mes de mayo para tratar de reimpulsar esta comisión que tiene mucha historia en el colegio, la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, y realmente un espacio de participación, de intercambio, de conocimiento, muy importante se generó. Así que bueno, un orgullo y aquí vamos con la primera actividad en esta fecha tan importante. Bueno, también contarles un poquito por qué esta fecha, porque mañana, 19 de noviembre, es el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil y veníamos trabajando en estas cuestiones y pensando y comprometiéndonos con esta problemática y quisimos, bueno, poner esta fecha con la idea de sensibilizar y seguir comprometiendo a otros y a otras en este proceso. Agradecer la presencia, mucha gente inscrita, mucha gente que está hoy participando, que lo estamos transmitiendo por Facebook. Y esto también habla, ¿no?, de nosotros como colectivo profesional, pero también de en otros espacios que tienen que ver con las organizaciones, con los grupos, con el sistema escolar, cómo nos va comprometiendo la prevención, sobre todo, del abuso sexual infantil, cómo nos va comprometiendo el acompañar a quienes están padeciendo, a quienes sufren o sufrieron una situación de este tipo. Y, digamos, cuantos más seamos comprometidos y comprometidas con esta problemática, vamos a poder acompañar de otra forma y vamos a poder prevenir de otra forma. Bueno, les cuento un poco la comisión. Ahora la comisión se llama de Niñez, Adolescencia y Familia y estábamos haciendo un ratito antes de entrar un reconto que esta comisión empezó a funcionar de niñez en el año 2012, lleva muchos años, la comisión de familia en el 2013 y empezaron a ver que las problemáticas se cruzaban, que estaba bueno el intercambio, transversalizar, que no podemos pensar a los niños y a las niñas fuera de lo que es una familia y la necesidad de trabajar sobre esto. Y bueno, se fusionó y empezó a funcionar en forma conjunta. Y este año, esto que contaba Daniela, la pandemia, nos hizo que primero pensábamos que en marzo iba a durar poquito y que en cualquier momento nos íbamos a poder juntar y lo fuimos posponiendo hasta que en mayo dijimos, bueno, no, tenemos que hacer algo, nos tenemos que empezar a juntar. Entre el 15 y 20 de mayo nos juntamos por primera vez y creo que decidimos en ese momento cambiarle el nombre a la comisión, pensando que teníamos que ampliarla a la categoría de adolescentes, también agregar el nombre de adolescencia como una categoría diferente a lo de los niños más pequeños. Y ahora se llama de niñez, adolescencia y familia y fuimos transcurriendo este año. Lo que le vamos a presentar hoy, que me parece que es lo que quieren todos escuchar y escuchar y ver, es un video que fuimos armando
Nos empezamos a esto que les decíamos a juntar en mayo, nos empezamos a acompañar primero, nos dimos cuenta que necesitábamos mucho juntarnos de manera, bueno, fue virtual, pero estábamos como... Te muteaste, Patri. Te muteaste. Pero yo no me muteé, me está muteando alguien. La anfitriona asegura para silenciar los sonidos de afuera, y ahí hay que activarse el audio cuando cada uno habla. Ahí está, Ah, ahí está. Nos empezamos esto a juntar y en realidad lo que nos dimos cuenta que estábamos todos con mucha preocupación y a veces hasta con angustia, pensando en cómo íbamos a llevar adelante nuestro trabajo con niños, niñas y adolescentes en el contexto de pandemia. ¿Quién escuchaba a los niños? ¿De qué manera? Quienes estábamos trabajando en forma presencial con mucha preocupación, con la preocupación de no llevar como el virus a donde íbamos y que también alguna forma de cuidarnos, de cuidar a nuestros equipos, a nuestros trabajadores y trabajadoras y quienes estaban trabajando de forma remota con la preocupación de qué manera llegaban estos niños y estas niñas, quién los estaba escuchando. Y a partir de esto empezamos un proceso que tuvo que ver más que nada con la reflexión de la práctica. No salimos a la afuera con actividades, sino que nos pusimos a acompañarnos y a reflexionar entre nosotras y nosotras sobre nuestras prácticas. Trabajamos sobre situaciones que compartieron compañeras. La verdad que con mucho compromiso, con mucha presencia, nos reuníamos durante varios meses en forma quincenal y hay que sostener un espacio en forma quincenal, ¿no? Y sostener como la presencia que tuvimos, a lo mejor no es tan numerosa como al principio, pero pudimos sostener todos estos meses y en algún momento empezamos a trabajar la problemática del abuso sexual infantil, que todavía estamos discutiendo sobre el nombre, pero bueno, eso lo vamos a hacer más adelante y ahora, bueno, vamos a presentarles este video que armamos, que es esto, un proceso de reflexión de las prácticas. Probablemente algunos o algunas no encuentren nada diferente o conozcan sobre la problemática, pero para nosotros fue muy importante porque da cuenta de eso, del proceso que iniciamos con mucho compromiso y con mucha ternura también, porque siempre, nunca dejamos de poner la mirada en nuestras niñeces y en nuestras adolescencias. Así que no, creo que no me olvido de nada importante, si no retomaré después. Y Sofía nos va a mostrar el video. Ah, sí, me olvido de algo muy importante. Como hay una dificultad con el sonido, que a veces los videos pierden calidad por el Zoom, lo que vamos a hacer es, por favor, apagar todos y todas las cámaras para poder escuchar bien. Cuando termine el video las volvemos a prender. Perdón, pero no se escucha. Sí, no se escucha. ¿Podemos apagar todas las cámaras? También hay que desmutear el micrófono. El Hay que micrófono de Sofía. el micrófono de quien comparte el video, claro. Sí. Sofi, desmuteate. Ahí. Desde la Comisión de Niñez fuimos armando, poniéndole forma y contenido a este video que hoy queremos compartir, que tiene que ver con la reflexión de nuestras propias prácticas sobre el abuso
de los distintos lugares donde cada uno y cada una de nosotros trabajamos. No es un proceso acabado, seguimos debatiendo, seguimos construyendo. Están nuestras voces, pero también están las voces de algunos niños, de algunas niñas y de algunas jóvenes que fuimos acompañando a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Hola, mi nombre es Lorena y tengo 25 años. Cuando tenía 5 tuve un papá que era camionero, que cada vez que llegaba a mi casa siempre nos traía algo a todos, para mis hermanos y a mí. Pero mi papá tenía algo raro que yo siendo chica no lo notaba, y que para mí era tan normal que él siempre esté encima de mí. Las cosas que me hacía no tenían nombre, pero un día él falleció y pensé que todo terminaba, que ya no me iba a pasar más nada, pero no. Teniendo unos 7 u 8 años, mis hermanos abusaban de mí como si yo fuera un juguete de ellos, y así sucesivamente. Desde entonces todo esto siguió hasta que yo cumplí los 16 años. Recuerdo que todo fue un caos, terriblemente un caos, que no se lo imaginan. Mi vieja me echó de mi casa, perdí amigos, salía a los boliches y los que se decían mis amigos venían y me cagaban a palos. Pero yo siempre seguí de pie, sin entender por qué no escuchaban mi llanto de dolor y por lo que yo pasaba. Me acusaban de todo lo que se puedan imaginar. Era tan difícil que mi mundo se vino abajo y no imaginaba el de mis 2 hermanas, que yo las protegía de todo y nunca me di cuenta que ellas pasaban por la misma situación horrible y despiadada. Luego de días nos llevaron a un hogar de mujeres llamado Metamorfosis. ¡Ay, qué lugar de mierda!, me decía a mí misma. Mientras yo me negaba a todo, veía que mis hermanas estaban bien con las demás chicas, pero también veía que sufrían porque el hogar estaba a una cuadra de mi casa. ¡Qué ironía! Luego de unos meses aflojé y empecé a tener más trato con todos y aprendí cada cosa y he hecho cada cagada. Nunca más fui la misma chica que entró a un hogar negada, siempre sentada en el mismo lugar, que por las noches lloraba sin cesar, un llanto que dolía hasta el alma. No cabe duda que mi vida cambió totalmente al poder hablar de todo lo que me pasó. Era tan normal para mí lo que me pasaba que no consideraba que estaba mal, eso tampoco lo entendía. Es tan lindo sentir que ya no estaba más sola, que siempre estaba alguien ahí para cuando la necesitaba. Por cada una de ellas, por cada trabajadora social, por cada operadora, por cada coordinadora, por ellas soy quien soy. Y que por esa razón no las solté y me aferré a casi todas de ellas, porque me hacen bien, porque todas ellas tuvieron paciencia y me supieron tratar, porque su apoyo fue incondicional hacia mí. Por eso una de ellas es la madrina de mi hija. Hoy llevo una vida tranquila, porque no guardo rencor ni odio ni nada por el estilo, porque gracias a todas ellas soy lo que soy la mujer más feliz, aunque mi cara a veces no lo demuestre. Siempre podemos ser felices si nos lo permitimos. Tan solo pongan una coma y escribamos nuevamente nuestra vida, a lo que podemos llegar sin bajar los brazos, a pesar que no sea tan pesada la piedra. Yo soy feliz y volví a escribir mi nueva vida. La esperanza está a la vuelta de nosotros. Sean felices, porque sí podemos. Bienvenidos a las aventuras, niños y niñas, para cuidarnos entre todos. No me tienen que pegar ni lastimar. Nadie tiene que tocar tus partes íntimas. Las partes íntimas en esta mitología como dice tu cola. Las partes íntimas son la vagina, el oeste y la cola. Nadie me puede hacer cosquillas en las partes íntimas ni fotos. Los niños y las niñas tenemos derecho a la intimidad. Si alguien trata de espiarte o tocarte mientras estás en el baño, decile que no y contale a quien pueda. Si te hacen algo feo, le tenés que contar a tu mamá o a alguien de confianza. Nunca guardes secretos malos. Los secretos son malos cuando te hacen sentir mal. Siempre habla con la persona que más confías. Si te pasa, contale cuando puedas. Este fue un mensaje de muchos niños y niñas que quieren que nos cuidemos entre todos. ¿Qué
algún momento puedas contárselo a alguien de tu confianza. Chau, amigos y amigas. Chau, amigos y amigas. A cuidarnos. A cuidarnos. Destacamos la importancia de la prevención para generar espacios de intercambio en los que la palabra circule y quede resonando, para poder escucharnos, para poder tomar decisiones y elecciones, construir pensamiento crítico que permita desnaturalizar vivencias. Es muy importante para todos los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, o para los que somos papás, que podamos replantearnos aquellos mensajes que queremos transmitir al hablar de prevención de abuso sexual infantil. El mensaje para los niños y las niñas debe ser claro y abarcativo. Tiene que incluir todas aquellas situaciones que configuren el abuso sexual. Porque siempre les solemos decir que nadie les puede tocar las partes íntimas y obviamos otras situaciones que también son abuso, como por ejemplo cosquilleos, fotos o miradas incómodas. Por otro lado, es muy relevante que ellos conozcan las partes íntimas, que puedan definirlas y que puedan llamarlas por su nombre. Y además, siempre que hablamos de abuso sexual con los niños y queremos hablar de prevención, le decimos que se tienen que cuidar de los extraños. Y no hay que olvidarse que la mayoría de los casos de abuso sexual se da intrafamiliar o con un amigo de confianza. Entonces hay que enseñarle a los niños y a las niñas que el cuidado lo tienen que tener siempre, no solo con extraños. Darles la confianza, que ellos puedan hablar, que si en algún momento sufrieron alguna situación incómoda y no lo pudieron contar, que no se sientan culpables, que en algún momento, no importa cuándo ni dónde, puedan hablar con alguien de confianza, que los adultos les vamos a creer y los vamos a acompañar. Escuchar la voz de niños, niñas y adolescentes no es solo escucharlos cuando nos cuentan algo, es poder mirarlos y conocer su modo único de ser y de estar en el mundo. Es mirarlos y conocer a través de cómo juegan, cómo aprenden, cómo se alimentan, cómo se relacionan e incluso cómo miran. Para nosotros, como profesionales que trabajamos con las niñeces y las adolescencias, escucharlos es un acto ético-político. Y para ellos, el poder de decir es poder decir muchas veces con todo lo que son, lo que les está atravesando. E incluso significa el inicio del camino hacia la liberación de distintas situaciones de padecimiento, como puede ser el abuso sexual. Los niños, niñas o adolescentes que atraviesan por situaciones de violencia buscan en algún momento armarse de valor y poder transmitir a otros aquello que los hace sentir mal. Y no eligen a alguien de su entorno, una persona de su confianza a quien poder contar lo ocurrido. Puede ser un familiar, alguien de su escuela, un adulto o un par. A veces cuentan con palabras o a veces se expresan en silencios que indican que algo no está bien. El encuentro de este niño, niña o adolescente con su persona de confianza es fundamental en su vida, porque es su manera de pedir ayuda. Si sos esta persona, trata de escuchar, sin miedo, con respeto y sin prejuicios, que es el mejor camino para comenzar a resolver su urgencia.
persona declarada incapaz por la justicia. En principio, lo conveniente es que realice el familiar de confianza de la víctima. En muchos casos, el que se enteró de lo ocurrido por este vínculo, y en otros porque está más cerca y atento. Cuando se revela en el ámbito institucional, es preciso descifrar si existe un referente familiar con esta cualidad, por los apoyos necesarios con que debe contar la víctima de aquí en adelante, y si no es así, le cabe la responsabilidad a quien recibió la información o quien determina los protocolos institucionales. La denuncia puede realizarse en la comisaría de la mujer, en la comisaría barrial o en la fiscalía. En el caso de la fiscalía, digamos, puede realizarse en cualquier fiscalía, digamos, esto porque muchas veces a partir del develamiento, digamos, el responsable, el referente familiar, capaz que debe irse del lugar donde habitualmente vive, capaz que se va hacia otro lugar. Bueno, cuando yo hago la denuncia en nuestra fiscalía, la fiscalía lo que hará es remitirse a la fiscalía competente por jurisdicción territorial. Siempre comencemos por la vía penal. En este caso, en el fuero penal, el fiscal es el responsable de la investigación y la hace de oficio, o sea, la debe hacer una vez denunciada, la debe hacer por su parte, digamos, él impulsa el procedimiento. En principio, lo que habitualmente hace el fiscal es ordenar una pericia médica, que en Morón se hace en la calle Máximo Paz 555, Castelar, digamos, y en el caso que lo considere pertinente, imprescindible, le pide al juez de garantía que ordene medidas cautelares de protección, exclusión del hogar, protección perimetral, cese de hostigamiento, o también va a pedir medidas de mitigación. Uno será esto de enviarlo a hacer la pericia médica, pero también puede pedir allanamiento moral, secuestro, declaración, ¿sí? Y también puede llegar a pedir medidas de coerción, lo que llamamos medidas de coerción, a la detención. Primero va a pedir una aprehensión en la primera parte y después pedir la detención. Más adelante, digamos, el mismo expediente ya le va pidiendo al CTA, o sea, al Cuerpo Técnico Auxiliar, un turno para realizar la audiencia en la Cámara GESE, que no es ni más ni menos que la declaración de la víctima frente al fiscal con acompañamiento de un psicólogo o psicóloga de ese cuerpo y con la observación a través de un vídeo, o sea, donde la víctima no lo ve, del resto de las partes. O sea, puede estar el imputado, va a estar el abogado defensor del imputado, el juez de garantía, el asesor de menores incapaces, o sea, hay las distintas partes que forman parte de este proceso. En el caso que el abusador sea familiar con responsabilidades parentales hacia la víctima, o sea, el padre, que sea o el tío, o sea, aunque sea del vínculo de convivencia, digamos, lo que va a hacer es darle, la comisaría le va a dar parte de la receptoría de expediente, y si no el fiscal, cuando advierte esto, se va a dar parte de la justicia de familia. Digamos, posiblemente, cuando le dé parte, posiblemente ya la justicia de familia, quizás ya intervenir, ya esté trabajando en la situación, tanto porque la comisaría se pasó a la receptoría de expediente y se la pasó a la justicia de familia, o también porque el familiar, el referente, digamos, protector, de alguna manera ya se empezó a mover y fue a la defensoría. ¿Por qué fue a la defensoría? Primero, porque la comisaría se lo está diciendo así, y segundo, porque muchas veces restan por ordenar un montón de otras cosas. La vida sigue y posiblemente, digamos, el familiar protector deba recurrir a pedir alimentos, a pedir los cuidados personales de la víctima, digamos, para de alguna manera para ordenar el resto de la vida, ¿no? Digamos, cuando en un primer momento, cuando se hace la denuncia, digamos,
creo que los trabajadores sociales nos tenemos que dar un debate o dar un espacio con respecto a esto y empezar a construir indicadores que puedan validar o no una situación de abuso sexual, porque de hecho existen y lo saben. Muchas gracias. Cuando abordamos la ASI desde nuestro rol de trabajadores sociales, no solamente nos encontramos con la víctima, sino con los acompañantes denunciantes. Para esto es fundamental que ellos se sientan escuchados, contenidos y acompañados. ¿Desde qué lugar podemos nosotros, como trabajadores sociales, brindarles este apoyo? Desde distintos actores sociales, como por ejemplo, desde la institución educativa, poder contar con algún acompañante docente, con algún integrante del equipo de orientación, o con algún tipo de ONG donde se encuentre trabajando apoyo a la víctima de ASI. Sabemos y es fundamental poder fortalecer el espíritu de lucha de estos denunciantes, para así no sentirse en soledad y poder contener desde otro lugar, con más fuerza, a sus víctimas. Luego de la develación del abuso, las familias suelen atravesar una crisis, se quiebran, se comienzan a hacer realidad las amenazas de los abusadores. Las víctimas se empiezan a sentir culpables. Comienza un proceso que se llama retractación. La retractación aparece con argumentos como no me pasó a mí, me equivoqué, era mentira. Esto está relacionado con el vínculo que tiene la víctima con el abusador, con el rol del adulto protector, con si existen o no presiones familiares y si existe o no dependencia económica. Para esto es importante una intervención inmediata y acertada en pos de proteger el niño y su relato. La corresponsabilidad es trabajar de manera articulada desde las distintas funciones del Estado, la sociedad civil y la familia, aprendiendo a construir una mirada desde la complejidad y la interdisciplina. Aprendiendo a trabajar en equipo y colectivamente, donde busquemos complementarnos, asumiendo las diferentes responsabilidades en cada una de nuestras funciones, en el antes, durante y después. Para ello, buscamos el encuentro, el diálogo, el compromiso, el trabajo en equipo, el trabajo en red, cuidando la integridad de nuestras niñeces, de nuestras adolescencias y sus familias, víctimas de abuso sexual infantil, acompañándolos en el proceso y en el camino de la restitución de sus derechos. La sociedad actual se encuentra frente a nuevos contextos, nuevos escenarios, donde nuestro abordaje se presenta muchas veces complejos. Es ahí que frente a nuestras intervenciones nos encontramos con ciertas resistencias institucionales. Los factores que atraviesan y dan cuenta pueden ser variados y hace que nuestra intervención quede truncada. Pero lo más importante como profesionales, nuestro mayor compromiso siempre será velar, garantizar y proteger los derechos que están siendo vulnerados, más allá de todas las posibles resistencias que se nos presenten. Esos derechos deben ser restituidos. Mi nombre es Analía y quiero contarte una parte de mi historia. Nací en una familia numerosa y muy tóxica, aunque de chica no lo sabía. Para mí era normal que haya golpes, retos sin sentido y restricciones que no contaban con una lógica. Nos habían acostumbrado a que las niñas éramos las mujeres de la casa, las mujeres de papá. Un día, mi hermana mayor tomó coraje y fue a la comisaría de la mujer e hizo una denuncia, la cual quizás debía haberse hecho años atrás, pero nadie se animó por miedo a que se incendie todo.
Y así fue. Empezó a arder todo a nuestro alrededor. Y ese fuego nos sirvió de luz. Comenzamos a ver todos los secretos que estaban ocultos. Los secretos de familia, los secretos que lastiman. Para nosotras fue muy duro, ya que las personas que más queríamos nos dieron la espalda. Quizás porque también eran víctimas que no podían aceptar el horror que causaba quien debía cuidarnos. No mentiré, no es fácil enfrentarse a todos, pero el saber que nos teníamos hizo que todo sea un poco menos difícil. En el camino nos cruzamos con una gran cantidad de personas que confiaron y creyeron en nosotras, que nos mostraron que esa violencia y abuso vivido en casa no estaba bien. Nos cruzamos personas que nos acompañaron en el proceso legal, el cual por un tiempo pensé que no harían nada. Hasta que un día nos informaron la fecha del juicio. No puedo describir la cantidad de emociones que pasaron por mí. Llegó el gran día y pude declarar. Ese momento fue el más intenso que he vivido. Y aquí se hizo valer la expresión de sacarse una mochila de la espalda. Cuando terminé de dar mi declaración, sentí una liviandad, una libertad que me decía que al fin se había hecho justicia. Aún no sabíamos el veredicto. Faltaban otras declaraciones. Y aún así, el haber sido escuchada, ver la cara de los jueces, los cuales creí que serían robots burocráticos. Como nos hemos cruzado en alguna instancia, y ver que me creían teniendo una especie de empatía a lo que había sufrido, para mí ya era justicia. A los 2 días volvimos y nos confirmaron que después de tanto tiempo, de tanto remar, llegó la justicia soñada. Hoy, años después, con terapia, con amigos que confiaron en mí y sobre todo por confiar en mí misma, soy una mujer completamente feliz. Bueno, antes que nada, avisar que el video pierde mucha calidad con el tema del Zoom, que va a quedar en la biblioteca digital del colegio para que todos tengan acceso y lo puedan ver mejor si hay alguna parte que no pudieron escuchar. Y no quería, que me parece que es la voz de toda la comisión, dejar de agradecerle a Julieta Búa, que es la compañera que trabaja en el colegio, que se merecen como un aplauso, aunque sea silencioso, porque fue un trabajo inmenso, porque fue difícil y porque no teníamos todos los medios técnicos para hacerlo. Y nada, trabajó sábado, domingo, con mucho nervio y salió. Gracias, Juli, siempre un abrazo. Y bueno, y los dejo con la palabra de Sofía, que nos va a contar un poco este proceso. Bueno, buenas tardes. Me sumo rápidamente a los agradecimientos de Patri y de Daniela por a todos los que nos están acompañando y especialmente que se interesen por esta temática tan sensible y tan interesante. La idea que tuvimos desde la comisión no fue hacer un material para traer hoy que sea teórico, sino que la idea siempre fue revalorizar todas nuestras prácticas profesionales, las prácticas de cada uno y de todos los que integramos la comisión a través de nuestro rol profesional, nuestro trabajo de campo y de distintas instituciones que ejercemos cada uno. Entonces, a partir de todas esas reflexiones que nos llevaron mucho tiempo, nos llevaron muchos debates, mucho compartir prácticas de cada uno, llegamos a la idea de materializarlo en este video
y dividirlo en distintas etapas. Por eso comenzamos con una etapa importante que es la prevención, que está dirigida para los niños, para las niñas y para los adolescentes, y por eso fue creado por ellos mismos. Debatimos mucho en qué mensaje transmitir, y los que nos guiaron fueron ellos, los que nos aconsejaron fueron ellos, porque los que nos enseñan en la práctica son ellos. Entonces intentamos pensar a través de ellos y transmitir un mensaje claro en la prevención. Una vez una jovencita me dijo que en la escuela y desde chicos siempre les dicen: nadie te tiene que tocar las partes íntimas, ningún extraño te tiene que ver. Y ella me dijo: y nunca me enseñaron que mi papá es el que no me tiene que tocar. Y entonces para mí era normal, ¿cómo yo iba a saber que eso estaba mal? Y además en el mensaje no queríamos transmitir culpa a los niños y a las niñas por no poder hablar, que no sea la culpa de ellos, sino que ellos se entiendan como víctimas y que puedan hablar cuando puedan. Sí, que no esté en cabeza de ellos el no poder hablar. Y después seguimos atravesando distintas etapas que fuimos tomando, etapas que pasan en la práctica y que las tomamos, como la etapa del develamiento. En muchos discursos, en muchas voces, dicen como cuando todo se prende fuego, cuando estalla la bomba. Esa etapa tan importante que ahí tenemos que estar más presentes que nunca. Y después la siguiente etapa, que es una de las etapas esperadas, que ahí es donde tenemos que escuchar, es en la etapa de la retractación, como explicaba Juli en el video que estuvimos viendo. Y por último abordamos también la etapa estuvimos viendo el tema y lo debatimos mucho de la corresponsabilidad. Es un tema muy interesante a debatir. Cuando hay varios equipos, esto sucede, cuando hay distintas intervenciones y hay conflictos entre los equipos. Bueno, también una etapa muy importante es la etapa judicial, que muchas veces se confunde. Esto de los fueros, el fuero penal, el fuero de familia, es muy confuso. Transitar esa etapa es muy confusa y no está diferenciada del proceso subjetivo de las víctimas. Entonces es importante acompañar en todas las etapas. Y en especial le quiero agradecer a todos los niños, a las niñas y a los adolescentes que pusieron su voz, que pusieron sus dibujos, sus fotos, pero en especial les quiero agradecer enormemente a Lorena y a Analía, que nos brindaron su discurso, que nos brindaron su relato desde el corazón. Por eso también pensamos en ponerlos al principio y al final del video, porque siempre hablamos de las etapas, hablamos de las consecuencias de las víctimas, pero nunca hablamos del después. Entonces nos pareció importante empezar y terminar esto con un mensaje esperanzador de ellas y un mensaje alentador para cualquier persona que está estando en esa situación en ese momento. Así que el enorme agradecimiento es para ellas dos, y en los dos relatos siempre se valoriza mucho. Las dos hablan de lo importante de que alguien las escuche, de lo importante que fue para su transformación y para pasar esas etapas, del acompañamiento, de que alguien les crea y las escuche. En los dos relatos eso se escucha y no se puede hacer de a uno solo, por eso valorizamos que tiene que ser en equipo y tiene que ser multidisciplinariamente. ¿Sí? Una disciplina sola no puede abordar esto, y el trabajo siempre tiene que ser en equipo. Así que le cedo la palabra al querido Beto, que va a hablar de la etapa legal. A ver, digamos, cuando fuimos construyendo esto, siempre partimos, en principio, siempre partimos de lo que nos pasa, ¿no? De los límites que tiene realmente la justicia, ¿no? Con respecto a esta temática, ¿no? O sea, hace poco salió de ser un tabú el tema como de poder ser charlado, ¿no? Y bueno, creo que justamente el espíritu de esto es charlar de todo lo que pasa con esto, y la importancia de cada uno de los momentos para digamos, lo que es la vida. Yo escuchaba las cartas de las chicas y las chicas te decían, bueno, a ver, hubo un grupo de amigos, hubo un grupo de gente, hubo un hogar convivencial que me bancó. Eso fue la vida. Ahora, yendo al tema de la justicia en sí, y que es tan difícil desentrañar, digamos, porque tenemos derechos, y derechos hay para todos, y eso está bien que haya un debido proceso, está bien que hasta esa persona que hizo esto, o que presumimos que hizo esto, tenga derecho, y esto es parte del sistema que
que a todos nos hace mejor. Acá tenemos el quilombo de la prueba, acá tenemos el problema que enfrentamos de la prueba y los elementos. Hoy, y uno hablando con los psicólogos muchas veces, nos quedó acá la carga a nosotros, o sea, y la verdad que es cierto, pero también es cierto que cualquier proceso, cualquier derecho de cualquier parte del mundo va a pensar en pruebas para probar que algo pasó. Y esto no podemos zafar, porque si no estaríamos en ese camino, estaríamos simplemente en el camino de, bueno, le pareció al juez, ¿sí? Punto. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque le pareció, digamos. Y esto no sería un camino que nos convenga como sociedad, por más que en este tema en particular uno quisiera, digamos, o sea, yo siempre recuerdo hace mucho el tema de las charlas con los docentes, y ese uno quisiera colgarlo de ahí, ¿no? Como hecho, ¿no? Pero esto nos haría, digamos, como sociedad, nos haría mal. Por eso esto de, digamos, en el debido proceso, ¿qué es el debido proceso? La garantía es que tenemos todos, que digamos, bueno, che, loco, tengo una defensa, y que de repente le expliquen por qué lo están juzgando, y que digan, bueno, pero por esto ocurrió. Y ahí es donde tenemos el quilombo con el tema de cómo es el abuso sexual, la violencia sexual, o sea, cómo se desarrolla, la intimidad con que se desarrolla, y ahí tenemos una pared que pareciera infranqueable, por lo menos para los abogados. Y ahí es donde, charlando, decimos, y nosotros hay indicadores que se van repitiendo, indicadores sociales que se van repitiendo. Yo creo que este es un camino a construir, y creo que digamos, se va complementando, y en eso aparece todo lo que nosotros venimos diciendo, la corresponsabilidad, digamos, saber que va a haber una retractación. Nosotros conocemos el fenómeno, y cuando hablo de fenómeno conocemos las particularidades que tiene cuando está pasando esto, digamos. Y desde este lugar creo que tenemos que construir esto, digamos, o sea, ¿para qué? Para que tengamos una justicia que pueda tener esos elementos, que puedan decir, bueno, sí, pasó porque pasó todo esto, porque acá hubo aislamiento, porque acá hubo la princesita, porque acá hubo esto, porque se vienen dando estas cosas, digamos. Esto creo que es un camino que no se construye de la justicia solo, que se construye con todos, ¿no? Y que sobre todo hay que tener a una víctima que sostener. Bueno, yo ya no me pongo a hacer discursos. Bueno, este es mi lugar que creo de la justicia, o de la experiencia que uno tiene, y creo que es ahí donde tenemos ese talón de Aquiles para llevar a lo que decía la última piba. No saben lo bueno que fue cuando pude hablar, lo bueno que fue cuando de repente encontré esa justicia, ¿no? Sería una manera de poder cerrar este círculo de dolor, ¿no? O sea, desde mi punto de vista. Gracias Beto. Bueno, la idea sería, si alguien quiere compartir algo, tiene alguna pregunta, estamos ahí, se puede, si no tienen ganas como de abrir el micrófono, tenemos ahí el chat y el Facebook, dos compañeras que se están ocupando de ver si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran plantear. Bueno, mientras esperamos, nada, me parece rescatar. Yo ahora no estaba viendo el video, que lo vi muchas veces, que formé parte de esto, de ver cómo editábamos y todo eso, y sigo rescatando la voz que nos prestaron las jóvenes que escribieron, que se tomaron el trabajo de compartir su relato. Y ahí, como digo, están como todas las cuestiones que queríamos rescatar también dentro del proceso. Lo fundamental del acompañamiento, cómo acompañamos a las familias también, y cómo cada uno en los distintos lugares donde trabajamos ante las situaciones de abuso sexual contra las niñeces, vamos a tener un rol importante, que será diferente. Está el rol del servicio local, va a estar el rol de la fiscalía, el del tribunal, el del juzgado de familia, el de la escuela. El de la escuela generalmente como el lugar más cercano
y esto me parece que lo comprobamos en pandemia, que a pesar de la virtualidad, siguió siendo el lugar más cercano para recuperar la voz de los niños y las niñas, porque tienen un vínculo, porque tienen una trayectoria en este acompañamiento, y fue el único lugar casi a través de forma remota que pudo rescatar la voz de los niños y las niñas. Un poco era dejar como esto para compartir. Y hoy cuando charlábamos, explicábamos que además a nosotros la comisión nos sirvió además para frente a esto, que esta pandemia, que no sabíamos cómo manejarnos, que no entendíamos bien cómo resolver, lo que antes hacíamos con mucho oficio, digamos, que era lo simple, bueno, por lo menos, no por lo que no sea compleja las temáticas, sino porque, bueno, había un caminito ya que uno conocía de años, cómo poder resolverlo, ¿no? Y a nosotros, por lo menos a mí, esta comisión me sirvió para poder acompañar situaciones abusivas, situaciones de niñas, de niñas, de adolescentes que le estaban pasando mal, de madres protectoras que tenían que resolver su tema de alimentos o la asignación universal, o sea, pero sobre todo lo que uno observó que existió, primero las confianzas, ¿no? Hoy Adri hablaba de las confianzas, ¿no? Y las confianzas entre nosotros, ¿no? Yo le doy el teléfono de tal o cual, o yo el otro me está diciendo que está pasando esto, y ya está pasando esto, ¿cierto? No hay duda, y esto es una construcción, ¿no es cierto?, que fuimos logrando, porque bueno, hay gente con la que nos conocemos hace mucho, hay gente que lo conocimos ahora, y la confianza estuvo, ¿no? Digo, bueno, esto de poder juntarnos frente a esto, ¿no? Porque sabemos que del otro lado va a venir la retrospección, porque a todo el mundo le conviene que esto no haya pasado, y esto es parte de lo conservador del ser humano, ¿no? Si esto no ocurrió, si el abuso no ocurrió, vamos a estar todos más contentos, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Y por lo tanto, es más común que uno tenga una actitud conservadora, ¿no? Decir, bueno, listo, no nos pasó nada, bueno, fue un mal momento y todo esto. Desde este lugar, digamos, el tener al otro, para decir, no, sí pasó y tenemos que seguir peleándola y tenemos que seguir, y esto no puede quedar oculto. A nosotros, a mí por lo menos, a mí, profesional viejo, ya me sirvió un montón. Disculpa, que yo me engancho a hablar. Bueno, ahí empezaron a haber preguntas. Sí, no sé si quieren que las vaya leyendo. Dale, la primera, porque ahí me gustaría como acotar algo que tiene que ver con lo que venimos trabajando. ¿Qué piensan cuando hay numerosos equipos para abordar un caso de ASI? De alguna forma no se vuelve a victimizar a la víctima, a veces la articulación no es óptima. Bueno, ahí por un lado, cuando poníamos el acento en la corresponsabilidad, también veníamos pensando un poco esto. Revictimizar a la víctima, si cada uno de los equipos que interviene como de la misma forma esto, entrevistar qué te pasó, con detalles, con señales, que a veces no tienen, ¿por qué? No hace falta, con que la víctima pueda contar, el niño o la niña, en algún lugar, pongamos de ejemplo que se lo cuenta la mamá. No hace falta que todos y todas sepamos, quienes vamos a intervenir, los detalles de ese abuso. Solamente con que fue una niña, un niño víctima de abuso y de parte de quién, eso bastaría. Hay distintos momentos y distintas instancias. Y ahí me parece que tenemos que seguir apelando. La articulación no siempre es fácil, eso está claro, pero cada uno como cumpliendo su rol, esto lo tenemos que poder subsanar. La escuela acompañando, el centro de salud con los espacios de tratamiento o acompañamiento, el servicio local pudiendo orientar, en el caso por ejemplo que sea una familia, la familia, los pasos a seguir, la justicia tomando la denuncia y completando el proceso judicial. A mí me parece que si y esto lo hablamos un montón y por esto también nos enfocamos tanto en la importancia de la corresponsabilidad, porque no es que todos hagamos lo mismo, sino que cada uno haga lo que le corresponde hacer
Y sí tenemos que dialogar, sí tenemos que articular y vamos a seguir apostando por eso porque es la única forma, aunque a veces es difícil, lo tenemos, digamos, es una construcción colectiva y la tenemos que tratar de sostener porque es la única manera. Eso, Sí. no sé. Sí, por ahí sumar la importancia de articular la estrategia de intervención, ¿no? Entre todos los actores que vamos a intervenir, poder juntarnos por ahí de cada ámbito algunos representantes y poder articular los momentos, los pasos, ¿no? Para no repetir, evitar la revictimización, ¿no? Y yo creo además que muchas veces uno como que se quiere convencer de que esta cosa ocurrió, de que ocurrió, entonces es como que sale a validar, ¿no? Como profesional, estando en la escuela, en la unidad sanitaria, sale a validar lo que dijo, ¿no? A ver si es coherente, si a ver, preguntémosle de nuevo, o sea, y en realidad no es, digamos, la función de validar, hoy es la función de la Cámara GESEL, hoy estamos en esto, ¿no? O sea, hoy tenemos esta herramienta. ¿Quién valida? El psicólogo en la Cámara GESEL junto con, y en realidad ni siquiera es el juez el que lo termina validando, o sea, ocurrió o no ocurrió, digamos. Yo digo la Cámara GESEL porque es el elemento más importante. Pero digo, muchas veces es como que pretendemos cada uno saber cuál es la verdad. Y en realidad nos transformamos todos en jueces de una situación. No, a ver, el pibe nos dijo esto, listo, ya está, lo dijo, o se lo dijo a la madre, lo dijo, o sea, digamos, y nosotros ahí, en un lugar que estemos, ocuparemos el rol y haremos las acciones que sean necesarias para ese lugar, o sea, en el caso que fuimos laburando con María hizo el tema de acompañamiento. De mi parte, en realidad, digamos, lo que fue de mi trabajo fue darle, o sea, hacer que acceda a un abogado defensor, que nada más, o sea, mi laburo fue eso. No preguntar si fue, sino, no, yo lo que tenía que cumplir es que tenga un abogado defensor, ¿para qué? Para que con ese abogado defensor pueda, esas medidas que justamente eran provisorias, las pueda pasar a un plano de definitivas o por lo menos con cierta solidez, digamos. Ese era mi trabajo. O sea, no tenía nada más que hacer, que no era poco, porque darle abogado a esa señora era la manera en que la señora pudiera, a través de la decisión de un juez, estar protegido. ¿Y María qué tenía que hacer? Y María tenía que acompañar, y María tenía que lograr que, digamos, la familia, digamos, del victimario no se le venga muy arriba, o sea, tratar de bancarla cuando se le venga, no siquiera para eso, porque el laburo de parar a la familia también es un laburo de la justicia o de la policía en todo caso. Digo, esto de poder, y en esto estoy de acuerdo con lo que dice Mariela, esto de poder decir, bueno, a ver, no dar por supuesto nada, de qué vamos a hacer cada uno. Digamos. Ahí viene Sí, retomar algo que dijo Beto respecto a la validación o no, que muchas veces se pone en cabeza de los jueces o en el proceso penal, en el juicio, para ver si hubo abuso o no hubo abuso, si hubo delito o no hubo delito. No siempre la verdad o que una persona en el juicio sea culpable o inocente va a ser la realidad de lo que pasó. Si una víctima cuenta algo, esa es la realidad, porque es muy difícil a veces demostrar un delito contra la integridad sexual en un juicio. Pensemos que el victimario tiene un abogado defensor, hay de parte de la víctima tenemos a la fiscalía, hay nulidades, hay pasos procesales, no toda la prueba se puede incorporar y va a valer, entonces no siempre la verdad va a estar en cabeza del juez. El juez lo que va a hacer es decir si hubo delito o no hubo delito en ese juicio, si va para el delito. O a sobreseer, pero si la víctima contó otra cosa, esa va a ser la realidad. Porque muchas veces vienen las familias de las víctimas y dicen, no, hasta que no esté en el juicio, no lo voy a creer. Entonces hay que acompañar desde el primer momento. No, y esto de cuando no hay relato, ¿no? De los chicos, porque son muy pequeños, pero sí nos están hablando desde un montón de lugares, ¿no? Desde sus vínculos, desde su aprendizaje en el jardín, desde por ahí las entradas a las guardias hospitalarias por distintas situaciones, ¿no? Ahí digo, qué importancia la palabra de los profesionales externos que pueden acompañar en los casos óptimos que haya un acompañamiento psicológico y de los equipos
técnicos, ¿no? Que acompañamos en cada espacio a esos niños, porque cuando nos juntamos a hablar y vamos visibilizando como pedacitos, ¿no? Cada uno de estos espacios, de esa situación, qué importante poder hacerlos llegar, ¿no? A ese proceso y poner voz a eso, porque por ahí hay, como sabemos, pequeños, porque por ahí no tienen ni siquiera el habla del todo desarrollado, y también chicos de distintas edades que no lo pueden hablar, pero que lo están hablando, como decíamos en el video, de distintas formas. Bueno, No sé si quieren que pasemos dale. porque tenemos algunas preguntas más. Dale. La siguiente pregunta, en casos de abuso y no sos familiar, si podés recurrir al servicio local o fiscalía, y si toman o deben tomar la denuncia. Bueno, vamos, Pato. No, Bueno, dale, arranque. No, a ver, cuando yo soy, de alguna manera, yo me estoy enterando del tema del abuso, o sea, tengo una obligación de ciudadano de denunciar. Esto es así, o sea, si yo soy el primer receptor de esto y soy un adulto, hay una obligación de denuncia, digamos. O sea, acá no está el tema de la figura del legitimado, digamos, del padre, madre, hermano, o sea, las personas que tienen un vínculo cercano. En esto, o sea, mucho más si soy funcionario público, ¿no? O sea, si recibo o sea, a ver, lo que no puede ocurrir, si a mí me contaron que el otro le contó, no, esto no. Así la denuncia no funcionaría. Lo que sí funciona es, a mí me dijo la piba me dijo esto, y yo debo denunciar. O sea, esto es así, digamos. Por parte de la denuncia. Bueno, Pato, vos. Y se relaciona también con otra pregunta que nos hacen, si hay protocolo específico en este momento, o sea que en escuelas hay, pero si hay algún otro protocolo específico actualmente para los casos de así. No. En la justicia hay una acordada, es lo que habitualmente ocurre, que a veces es difícil de entender. Digamos, lo que un poco marca es que recibe el relato, creo que es de 1908 igual, recibe el relato, digamos, se hace portador de ese relato. Yo soy, digamos, la maestra, recibo ese relato, yo me hago portador de ese relato. Quien voy a denunciar voy a ser yo, o sea, soy el adulto responsable que voy a hacer la denuncia. Eso va a llevar, se inicia la investigación, se inicia lo que se llama la IPP, la investigación penal preparatoria, o sea, estamos diciendo que se inicia una carpeta para ver si, digamos, si vamos a preparar, a ver si ocurrió o no ocurrió. O sea, pero ni siquiera en esa parte vamos a juntar elementos nada más. Después en el juicio vamos a ver si ocurrió o no ocurrió. Cuando se arma eso, si el acordado lo que dice es que una psicóloga del CTA recibe a la víctima, digamos, y ve si está en condiciones de declarar. O sea, si está en condiciones de declarar, decir su verdad. Si está en condiciones, o sea, en muchos son los casos que dicen, no, mirá, en este momento no puede ni hablar, está totalmente desbordada, le va a hacer mal, o sea, porque lo que el psicólogo se fija en ese momento es si realmente eso no es una nueva ofensa para su persona, digamos, un nuevo ataque. Si dice que no, bueno, el fiscal debe esperar, a ver, yo digo siempre fiscal porque el fiscal es el que lleva adelante la investigación, ¿no? Digamos, el fiscal debe esperar, y esperan todos. Nuevamente al tiempo va hablar con el psicólogo, la psicóloga dice, sí, está en condiciones de declarar. Aquí ese es el protocolo. Y recién ahí se pone la fecha de lo que sería la cámara Gesell. En realidad, digamos, es la declaración testimonial de la víctima, o sea, digamos, acompañada con, o sea, a ver, cuando habla de declaración testimonial, se dice que, o sea, ¿dónde se tendría que brindar las declaraciones testimoniales? En el juicio oral tendrían que ser brindadas las declaraciones testimoniales. Es decir, esto es lo que es para cualquier delito, o sea, vos de repente están jugando por un robo, vos tenés que en un momento tenés el derecho, digamos, como víctima, si fue, mirá, si me pasó tal cosa. O sea, la víctima tiene el derecho, tiene el derecho y el deber de declarar en un juicio oral. Aquí para este delito sería lo mismo. Pero ¿qué pasa? El código lo que prevé el código, no, muchachos, cuando es estima, o sea, lo que dice el código, en cuestión de integridad sexual, no va a declarar en el juicio oral, sino que va a ser una prueba anticipada, se va a hacer en ese momento. Por eso, como en el juicio oral están todas las partes.
como es una prueba anticipada y para cuidar a la víctima, se hace en esta forma. Está el fiscal, que es el que toma la declaración, el psicólogo para acompañar, o la psicóloga para acompañar, para respetar el derecho de las otras partes, del imputado, digamos, del juez, están detrás observando el proceso. ¿A qué observando el proceso? A veces que he visto esto, digamos, capaz que el defensor dice, no, usted está preguntando de una forma, que está haciendo tal cosa, se lo dice por vía de teléfono. No, por vía de teléfono no lo escucha la víctima, digamos. O sea, verifica el proceso. Este es el proceso o el protocolo de, digamos, o sea, hay parte del protocolo que es la parte de la acordada y la parte del proceso que es la parte del proceso, digamos, así de declaración y todo eso. ¿Entendió o no? Yo capaz que lo hago muy Sí. rápido. Yo quería volver a la parte de la denuncia. Igual, la denuncia depende esto, quién, por ejemplo, si es una mamá, un familiar de un niño, de una niña, un adolescente, puede ir a la comisaría de la mujer, puede ir directamente a una fiscalía. En estos momentos en Morón ya tenemos una fiscalía especializada, que es la número 12, en delitos contra la integridad sexual intrafamiliar. El servicio local también puede tomar, en ese caso, el relato de la víctima como una denuncia, pero también lo va a tener que presentar en fiscalía. Lo que no podemos dejar es de posponer el tiempo, dilatar las situaciones y que no haya denuncia. La denuncia a veces está bueno, de acuerdo, todos los casos son diferentes y particulares y tenemos que evaluar quién es la persona que va a estar acompañando en esa familia a ese niño o a esa niña o a ese joven. Y en función de eso poder construir quién hace la denuncia. Yo desde mi lugar de servicio local muchas veces lo que prefiero es acompañar y fortalecer al miembro de la familia que pide ayuda para que pueda hacer la denuncia. Si no la hace, pero esto tiene que ser muy rápido, de un día para el otro, como servicio local tener la responsabilidad de hacerlo. Si no es, por ejemplo, una escuela, que también puede pasar, escuchan un relato de una niña o un niño víctima de abuso, no es ir al servicio local con la situación. Primero hay que hacer la denuncia y se tienen que dar los procesos como en paralelo, ¿sí? Si el niño o la niña manifiesta la situación de padecimiento en la escuela tiene la obligación de hacer la denuncia. Y no es si le pedimos permiso a la directora, a la inspectora o qué sé yo, tenemos la obligación de hacer la denuncia. Y puede ser tanto comisaría de la mujer, fiscalía especializada. O cualquier comisaría, como decía Beto en el video, porque después lo pasan. Ahora, sobre todo en pandemia, cuando no había pandemia, generalmente las comisarías comunes le pedían a la gente que se remita a la comisaría de la mujer, pero ahora están tomando en todas las comisarías. Patri, por ahí también sumar, ¿se escucha? Porque a veces me veo tildada. No Sí, sé si es mi sí, wifi. se escucha. No, que en el caso de la escuela, por ahí el primer paso, ¿no? Al hablarlo con la familia, si existe alguno o algunos referentes no adultos que puedan ellos hacer la denuncia, porque también de eso va a depender el sostenimiento que tenga después, ¿no? Toda la situación que va siguiendo el proceso. Y ahí sí o sí, en el caso de que esto no pueda darse de parte de un familiar o referente significativo de los chicos, sí la escuela tiene que hacerlo. Y también esto, por ahí en las escuelas que hay equipos de orientación, está más trabajado y más claro, ¿no? De que también la denuncia es una decisión compartida institucionalmente, ¿no? Donde el directivo también se tiene que comprometer, aunque después físicamente vaya un referente o dos, por ahí si la hace la maestra y acompaña en el equipo o el directivo, pero también está bueno que el directivo se pueda comprometer, el maestro que escuchó, el equipo ni hablar, las inspectoras de psicología, obviamente que suelen acompañar y destacar este punto, ¿no? Como súper importante de hacer. A veces ocurre que hay inspectoras por ahí de nivel donde por ahí esta parte del protocolo, ¿no? Y todo lo que ello implica, a veces no está, y está con el mismo criterio, pero también hay la importancia, ¿no? De los equipos, de quienes estamos en las escuelas, de poder, ¿no? Poder poner voz a eso, a esa necesidad y a la corresponsabilidad, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Puedo agregar una cosita a lo que dice Mariela? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se escucha? Sí, hola, sí. No, quería retomar esto que se viene hablando, digo, la denuncia, que es una de las patas que tienen que ver con la reparación, ¿no? El que el niño, la niña o el adolescente pueda hablar, que alguien lo pueda escuchar y que después se pueda penalizar el delito y que después pueda haber un espacio psicoterapéutico para poder reparar esto, como lo han hecho las dos personas del video. Digo, no, hay algo que Mariela dijo que es muy importante, que muchas veces se deposita en la denuncia el final de una etapa, pero se abre otra, ¿no? Otra que a lo mejor es bastante más larga y más tediosa de sostener. Y que creo que ahí, como operadores en todos los ámbitos, como estamos convocados aquí, desde la salud, desde la educación, desde la justicia, desde los servicios locales, en este ejercicio de la corresponsabilidad, la articulación, tiene que tener como objetivo poder acompañar y sostener algunas medidas iniciales. Por ejemplo, si se determina que el presunto perpetrador sea excluido del hogar, esta exclusión va a tener un determinado periodo porque es una medida cautelar, y muchas veces lo que se espera, como decía Mariela, es que el juez penal absuelva o no encuentre o sobresella a la persona porque no tiene elementos o porque no se ha podido comprobar. Y esto no quiere decir que no ha ocurrido. Entonces, lo que hay que trabajar desde el primer minuto es en la toma de conciencia, que esto que Mariela decía, que es que no se pueda comprobar no quiere decir que no haya ocurrido. Y que más allá de lo que pase en el fuero penal, lo que hay que sostener es que estas medidas se prolonguen para siempre en el tiempo, ¿sí? Porque si no tenemos siempre esta sensación de que una vez que se vence la medida, los 180 días, los 90 días, los 120 días, o no se logra penalizar el delito, acá no ha pasado nada y se vuelve al punto inicial, lo que hace que se retraumatice, no solo se revictimice, sino que se retraumatice a la víctima. Entonces, me parece que si hay algo que podemos hacer hincapié es en dos grandes cosas, en la capacitación sobre este tema especial, que por eso festejo que haya tanta gente escuchando esto y tan interesada en participar, y por otro lado, en que todo lo que podemos hacer como operadores, cuando tenemos contacto con estas familias, es en poder sostener esto durante todo el tiempo posible. Se nos hace muy complejo cuando está instalada esta idea de que una vez que el juicio penal termina, el perpetrador va a volver a la casa y acá no ha pasado nada. Entonces, me parece que ahí es donde podemos apoyar desde nuestros lugares, todos los lugares de trabajo, que tengamos contacto con estas familias, sobre todo con las madres protectoras, por lo general son madres protectoras, pero con cualquier persona que pueda acompañar y creer en el niño, la niña o el adolescente y apoyarlo mucho. Yo ahí también pensaba, en consonancia con lo que vos decías, Ana, que también estas cuestiones, cuando pensamos en la familia y en acompañar a la familia, nos tenemos que poner como en clave de género también, ¿no? Porque podemos pensar que muchas veces son mujeres víctimas de violencia de algún tipo y que la mirada que tenemos que tener frente a esto es que a veces hacen lo que pueden con su historia y con su historia de violencia. Y ahí es donde también hay que muchas veces no es que no crean lo que dicen sus hijas, sino que no pueden, y hay que tener un trabajo, plus de trabajo, con estas madres, con estas personas cuidadoras, con respecto a los niños y a las niñas. Eso era como agregar. Y otra cosa más que a veces no se me ocurre, que al proceso legal, más allá de que tiene que estar y la denuncia tiene que estar, no podemos depositar toda la esperanza de la reparación en el proceso legal, porque ocurre en pocas situaciones, porcentualmente, no son tantas. Y si ponemos toda la reparación solamente en el proceso legal, vamos a generar también otro plus de frustración. Por eso también es importante esto, el acompañar a las víctimas de otros lugares donde, más allá de lo que pasa en el proceso legal, les vamos a seguir creyendo y las vamos a seguir acompañando. A mí me parece que esto es clave.
Y ahí Andrea Barcos está opinando sobre las revinculaciones que se hacen cuando no hay un fallo penal. Y ahí también tenemos que trabajar con el cambio de paradigma en esta clave que decís de género y de pensar no desde un lugar adultocéntrico, defendiendo los derechos del progenitor abusador para su derecho a comunicación con sus hijos. Digo, esto sigue ocurriendo en el fuero familia. Digo, y ahí es donde tenemos que también trabajar finito con respecto a que, más allá de que no haya una sentencia judicial penal, los jueces pueden, y hay muchos fallos, pueden suspender el vínculo, pueden privar al progenitor del vínculo con el niño víctima, precisamente porque le sobran indicios y sospechas de que esto ha ocurrido. Que por eso el fuero de familia tiene como una agilidad y una facilidad de poder tomar medidas de protección más que las del fuero penal. Por eso me parece que también lo que el fuero de familia pueda intervenir y todos los organismos que estemos trabajando es mucho más que la sentencia penal. Sí, 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 claramente. Y vuelvo a esto, ¿no? Cuando hablábamos de que la prueba actualmente es solo la cámara Gesell y cómo tenemos necesidad de empezar a construir otras evaluaciones y también que se nos escuche un montón de... yo ni siquiera lo puedo nombrar como indicadores, ¿no? Como un montón, de rescatar un montón de relatos y la voz de los niños y las niñas que a veces hablan y a veces no pueden hablar, esto que hablaba Mariela en el video, esto lo tenemos que poder plasmar y se tiene también que poder escuchar en un informe, por ejemplo, o en las entrevistas que tenemos con los distintos efectores, ¿no? Y yo tengo, digamos, o sea, yo recién Analía hablaba de las medidas, o sea, in aeternum, ¿no? Y la verdad que tienen dos, digamos, eso tiene dos dificultades para mí, desde el punto por haber trabajado también en familia, tiene dos dificultades. La primera es que no lo vamos a sostener como sistema, esas medidas, o sea, no lo vamos a poder sostener, o sea, las ponemos, sí, digamos, pero significan, digamos, de alguna manera, digamos, el tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo? Desde 4 años, 5 años, la mayoría de edad, o sea, ¿cuál es eso? La segunda es que, digamos, nos vamos a enfrentar justamente con elementos, bueno, y a ver, ¿y cómo sostengo? Desde el derecho, ¿cómo sostengo esto? Porque nos gusta, no nos gusta. El derecho es la norma, lo que nos pusimos todos de acuerdo para caminar por ese camino. Entonces, con el encuadre que tenemos, yo creo que vuelvo a esto, o sea, tenemos que empezar a escribir de otra forma, pues tenemos que empezar a decir, mire, no, más allá de que lo penal no haya pasado, bueno, desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista del niño o la niña, esto está mal por esto, o sea, no corresponde por esto, porque esto va a ser nocivo por esto, o sea, digamos, sostener ese lugar, porque, digamos, sostenerlo desde lo que son las reglas de juego, porque no nos queda otra que sostener las reglas de juego, o sea, digamos, por supuesto, la perspectiva de género, digamos, bien parado, pero sí, digamos, o sea, uno observa que si entramos en la generalidad de la medida cautelar, y ese sería otro tema, ¿no? Digamos, es lo que uno observa. Retomemos. Claro, ya estamos en otro lado. Bueno, lo que concreto estoy diciendo es que vuelvo a la idea de que tenemos que, digamos, que establecer indicadores, indicios, pero que hay que volver a escribir. O sea, que hay que escribir sobre esto para sostener estas posiciones, digamos. Georgina, había alguna pregunta más, ¿no? Sí, tenemos una puntual, que es ¿qué sucede cuando hay una situación de abuso entre 2 niñas menores de edad? Bueno, ¿alguien quiere responder? Más del servicio local. Claro, ahí hay que ir al servicio local. Hay muchas denuncias donde se denuncian niños de esto, por ejemplo, 2 niños de 9 años, 2 niños de 8 años. No constituye una situación de abuso sexual infantil. Y hay que ver qué les pasa a esos 2 niños. Y probablemente tengamos algún niño que se tilda de abusador y que no lo es, y le está pasando otra cosa y está siendo víctima.
Y ahí tenemos que poder empezar a despejar y también tenemos que poder empezar a hablar de esto, de cuando hablamos de abuso, de qué estamos hablando. Dos niños chiquitos, no puede haber un victimario. Eh, y lo que nos pasa es esto, es que viene la gente y dice, te vengo a traer un abusador. Y no, no es un abusador. Tiene 8, tiene 9 años, es un niño y probablemente esté siendo víctima. Y ahí es donde hay que poder empezar a abrir y trabajar con ambos, con ambas familias. Y bueno, y ahí iremos viendo. Sí, la diferencia de edad es importante para determinar si es abuso, la diferencia de poder, la diferencia del conocimiento sobre las prácticas sexuales, eso determinaría un abuso. Si es menor de edad, siempre ambos son las víctimas. Bueno, si quieren ya sigo por la siguiente pregunta. Dale. Nos había quedado más arriba en los comentarios, Leti nos comenta que en salud sí hay protocolos. No sé si quieren que lo dejemos esto, si lo desarrollamos, si quieren que lo tengamos presente como para tomarlo en algún momento. Está bien, a lo mejor esto, ninguno de nosotros en la comisión trabaja en salud, a lo mejor estaría bueno que nos lo pueda enviar, compartir, para esto, para ver, para conocer, para pensarlo. Buenísimo. Y después tenemos otra pregunta, que es cuando se realiza la denuncia, ¿cómo se saca del domicilio del victimario? ¿Debe pasar por un médico a la víctima, realizarse estudios para la comprobación del delito? No entendí. No, lo que está preguntando es si está juntando el tema de, o sea, una vez que a ver, va a solicitar, yo estoy hablando del ámbito penal ahora, ¿no? Porque en el ámbito de familia también si la denuncia va a familia, posiblemente declare la exclusión, o sea, haga la exclusión del hogar del abusador, o sea, según los elementos que tengan. Esto lo puede hacer tanto el fiscal, se lo pide al juez de garantía, el juez de garantía hacerlo, digamos. Para una medida cautelar siempre es lo mismo, o sea, pero si omitible derecho, o sea, yo creo que eso ha ocurrido y tengo peligro en la demora. Yo creo que, digamos, si pierdo tiempo en sacarlo al tipo de la casa, puede pasar algo peor. O sea, con estas dos cosas, digamos, tanto el juez de familia, el juez penal, el juez de garantía, cualquier juez podría tomar una medida cautelar de expulsión del hogar. Digamos. La medida cautelar es antes de que yo sepa el fondo de la cosa. Yo no estoy diciendo que fue. Lo que estoy diciendo es que medio que me convence y si yo pierdo tiempo puede llegar a pasar de nuevo. Así sería, este sería el fundamento de la medida cautelar. Bueno, va siendo hora de que terminemos. Yo Sí. si no avanzan con las preguntas, quería hacer un comentario. No sé, no quería interrumpir todo lo que se estaba charlando del tema puntualmente, ¿no? Tan rico. No, por ahí un poco lo que les decía al principio, muy breve, que digamos, me parecía fantástico el trabajo que se habían dado como Comisión de Niñez, y después de ver el video, que lo vi por primera vez, la verdad que me parece grandiosa la construcción que han hecho. Verdaderamente el objetivo que se puso esta comisión fue rescatar las prácticas, reflexionar sobre las prácticas, y tenemos acá una red súper nutrida, ¿no? Porque estoy viendo algunas y algunos los conozco, a otros no, pero por lo que fueron poniendo en el chat, tenemos trabajadores sociales de servicio local, de salud, de justicia de distintas áreas, porque estuvo hablando Beto, que es del Ministerio Público, de la Defensoría, pero hay también compañeras de Juzgado de Familia, está Ivana, está Analía, del Cuerpo Técnico Auxiliar, estaba Patri Bertaza por allí, está Erika también, de salud, de educación, de organizaciones no gubernamentales, así que me parece que pudimos en este conversatorio materializar una red y que esta es una primera actividad y hay un montón de desafíos. Yo estaba leyendo lo del protocolo de salud y también mencionaron que está el protocolo de educación. Digo, qué bueno trabajar sobre todos los protocolos que hay como próxima tarea y poder producir algún documento y alguna articulación incluso que se pueda generar de esto. Digo, me parece la riqueza de esta comisión y de este conversatorio tiene que ver con esto, con las prácticas, con el territorio,
con la necesidad de reflexionar sobre las prácticas y formarse permanentemente, y me parece que ese es el espíritu, así que como presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, solo felicitarlos y acompañar, sepan que desde el colegio acompañamos y promovemos este proceso también. Nos parece que el colegio y este colectivo profesional también puede dar mucho a la comunidad en este sentido. Del video estuvo hermoso. Yo hubiera puesto finalmente los nombres de todos los que participaron, porque realmente fueron testimonios sumamente ricos, valiosos, y bueno, pudimos reconocer las caras por ahí. Digo, cuando lo publiquemos desde el colegio podemos hacer eso, digamos, de poner quiénes son y desde dónde están compartiendo sus testimonios. Me parece que está bueno. Y también rescatar que esto que nos da la virtualidad, por lo que leemos aquí, tenemos gente de General Rodríguez, de San Isidro, de Pilar, de la provincia de Jujuy, ¿sí? O sea que también nos permite intercambiar experiencias con otros distritos, con otras provincias, y valorar también la experiencia que tenemos acá en Morón. Así que nada, eso, valorar el trabajo, la construcción que han hecho, que es maravillosa, y bueno, ver cómo le podemos dar potencia a esta comisión, a esta red, y a los temas que haya que trabajar por venir, ¿no? Buenísimo. Para finalizar, el 20, que es el aniversario, los 31 años de la Convención de los Derechos del Niño, estamos cumpliendo 15 años de nuestra ley nacional 26.061. También preparamos un pequeño texto que después no lo preparamos todos, lo preparó, vamos a decir la verdad, lo escribió Mariela, y lo compartimos y todos acordamos y estuvimos como muy a gusto porque Mariela pudo plasmar lo que veníamos pensando en palabras, y queríamos como poder finalizar el conversatorio con este texto que va a leer Mariela. Que está ahí. Sí, acá estoy. Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria. Con esta frase termina su poema Nostos, Luis Gluck. Es inevitable sentir cierta nostalgia al leerla, recordar e incluso preguntarnos cómo mirábamos el mundo en aquel momento de nuestras vidas. ¿Qué sucesos miramos, vivimos, que nos hicieron en parte quienes somos hoy? Comprender esto nos ayuda a estar más cerca y comprometernos con las niñas y adolescentes que acompañamos desde nuestra tarea. Por supuesto, y casi contrariamente al sentido de esa frase, también defendemos la lucha por la transformación y reivindicamos que el ser humano tiene la capacidad de resiliencia, de sobreponerse incluso en las circunstancias más adversas. Como Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia del CAT Morón, es que sostenemos a la luz de ambas verdades que hoy, a 31 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, reafirmamos que los niños, y en este término incluimos, como siempre, niños, niñas y adolescentes, son el presente. Pensar y decir que los niños son el futuro es seguir mirándolos desde una posición adultocéntrica, que no contempla que ya son personas completas, protagonistas, con voz, libres, con subjetividad y con derechos. Es seguir usando, romantizando e incluso desgastando la palabra niñez en discursos muchas veces concretados en presupuestos y acciones insuficientes para el verdadero goce de derechos para este grupo poblacional. Parece mentira que no fue hace mucho, cuando hubo que declarar una convención que visibilice y legitime el derecho al nombre, a jugar, a ir a la escuela, a estar alimentados, a ser oídos. En la humanidad de nuestros días hay que seguir gritando porque sigue habiendo chicos violentados, no mirados, negados, invisibilizados, esclavizados, callados, mutilados e incluso de distintas formas asesinados. Como comisión alzamos juntos este grito, grito que surge de las memorias de nuestras miradas y de acompañar otras miradas. Este grito como reposicionamiento y lucha por los derechos y también como homenaje. Y en este homenaje el agradecimiento a todos los niños, niñas y adolescentes que se convirtieron en parte de quienes somos hoy, que nos ayudaron a comprender, a empatizar, a repensar, a escuchar, a respetar, a aprender, recordar, a jugar y a ser auténticos. A seguir luchando por miradas del mundo más felices y plenas.
Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. Y bueno, por ahí un poco una pequeñísima reflexión que el poema que se llama Nostos es un término estadounidense que lo que significa es usado para expresar el regreso al hogar, ¿no? Y en realidad en este hogar, no hablar literariamente de los hogares, porque justamente en estas situaciones hay hogares en los que no está bueno estar, pero sí el hogar como la identidad propia de cada ser, ¿no? De cada niño, de cada joven que acompañamos, que puedan volver a ser cada uno, ¿no? Un poco esa sería nuestra lucha. Bueno, gracias. Gracias, María. Bueno, gracias por las felicitaciones, por los saludos, por las palabras de cariño, de aliento. Gracias por compartir este espacio. Nos vamos a seguir reuniendo. Nosotros mandamos para quien quiera sumarse. Igual ya estamos como un poco cerrando el año, pero bueno, vamos a publicar cada vez que nos reunamos en las redes del colegio para todas quienes quieran sumarse a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia. Y bueno, nos quedamos ahí con algunas reflexiones en el chat que vamos a seguir viendo y pensando. Y bueno, nada, un abrazo para todos. Si quieren, prendemos las cámaras, los micrófonos y nos saludamos y nos vamos. Sacamos una foto, ¿por qué no prendemos todas las cámaras y nos sacamos una foto? ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Buenísima. ¿Quién saca fotos? ¿Yo? A mí se me apagó el teléfono, no puedo. Yo saco, pero Juli saca las más lindas. Bueno, seguro que está Juli atenta ahí. Paciencia, que son varias páginas, ¿eh? Ahí prendimos las cámaras, bien. Yo voy a salir hablando en todas, bueno. A ver. Es una foto igual, Listo. Bien. No, pero está bueno el encuentro. Aprendimos mucho a encontrarnos virtualmente y a sentirnos cerca también, ¿no? Bueno. Julieta dice listo, así que debe haber sacado la foto. Bueno. Perfecto. Encuentro y el diálogo pudo dar. Felicitaciones. Chao. Nos estamos viendo. Chao a todos. Gracias. Chao, buenas tardes. Nos vemos. Gusto ver Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, nos vemos.